entusiasmo al secretario académico Fernando Rodríguez Guerra, el cual me facilitó los trámites y por ende la vida, al doctor Mario Ruz, director del instituto, por su confianza. No podría dejar de agradecer a la doctora Idaneli Mora Peralta, que salió en mi auxilio y me ayudó en los momentos difíciles. Por último, quisiera agradecer a los ponentes, a aquellos que se presentan por primera vez y a los que desde el primer coloquio han seguido participando. Muchas gracias. Muy brevemente, muy buenos días a todos, gracias por estar aquí. Solamente darles la bienvenida en nombre del Centro de Lingüística Hispánica, que se honra por de alguna manera ser sede a través de la doctora Beatriz Aria del evento. En realidad toda la organización durante estos 4 eventos que ya han tenido lugar, este cuarto que va a tener lugar, han estado bajo la responsabilidad entera de la doctora Arias y su equipo. Yo le agradezco a nombre del centro este tipo de eventos porque son parte de las actividades que dan una cara del centro, que ponen por delante el tipo de trabajos que se hacen en el centro y pues la felicito por este trabajo, por esta organización. Estoy seguro que va a ser un evento de un diálogo sostenido, de un diálogo intenso, de un diálogo rico, que a final de cuentas va a hacer que cada uno de ustedes se regrese a casa más rico, más lleno de tesoros medievales y coloniales y actuales. Les recibo, les agradezco que estén acá, les doy la bienvenida y sin más pues deseo que el evento tenga un éxito grande. Y cedo la palabra, pues no sé si al maestro Fernando o directamente al doctor Ruz para que diga las palabras claves. Supongo que las palabras claves tienen que ver con si habrá algún tipo de alimentación durante el coloquio. Buenísimos días a todos y muchas gracias por estar aquí. Yo retomo donde dejó su presentación la doctora Beatriz Arias, hablando sobre los facilitadores y agradeciéndole que me haya facilitado la presentación. Yo tomé algunas notas aquí, pero ella ya comentó lo que serán los puntos más, no podría decir más primordiales, ¿verdad? No los primordiales, sino los puntos en torno a los cuales se van a centrar las mesas. Como ustedes habrán podido ver en el programa, es particularmente rico, ¿no? Vamos desde los mayas novohispanos. Yo agradezco la deferencia de que iniciemos con los mayas, ¿verdad? Y que iniciemos nada más ni nada menos que con mi maestro de maya, que por más que intentó nunca pudo enseñármelo, ¿verdad? Con el maestro Fidencio. Pero me parece particularmente interesante lo que señalaba Beatriz, ¿verdad? Que tengamos en este coloquio hasta textos hebraicos. Yo creo que eso es un punto novedoso que nos habla también sobre cómo el contacto no fue solamente español indígena, sino cómo hubo diferentes contactos de otro tipo a lo largo de la época colonial, ¿no? Y creo que revisando el programa uno se da cuenta de que aquí se van a tratar tanto fuentes documentales como tradiciones textuales, lingüística misionera, artes, vocabularios, supongo que saldrá por ahí algo sobre sermonarios, confesionarios, es decir, toda esta riquísima variedad de aspectos posibles de ver desde la lengua y la cultura colonial. Entonces no me queda nada más que de veras reiterar el agradecimiento a los que participaron en la organización de este evento, ¿verdad? Tanto a los que se ven como a los que silenciosamente por ahí andan apoyando, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos, por supuesto iniciando por Beatriz, que es quien encabezó y encabezará el evento, ¿verdad? Y pues desearles, como ya hicieron quienes me precedieron, el mayor de los éxitos en esta reunión y darles la bienvenida a su casa en estos días lluviosos, nublados y un poquito tormentosos por diferentes motivos, y pues yo creo que sin más damos por
tenemos que inaugurar formalmente el asunto, ¿verdad? Entonces, por tradición creo que nos ponemos de pie, ¿verdad? Siendo las 9:53 del día 4 de septiembre del 2018, se da por inaugurado el cuarto coloquio internacional Lenguas y Culturas Coloniales, deseándoles el mayor de los éxitos. Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a la única ponencia magistral que tenemos en este coloquio. También hemos querido hacerlo así para que fluya el intercambio. Y pues es un honor para mí tener aquí a Fidencio y que haya aceptado por muchas razones, no solo porque lo considero un gran amigo, sino también porque es el que más sabe de maya en México. Entonces, es un honor que haya aceptado. Voy a leer rápidamente una breve semblanza de Fidencio. Lo que toca el maya lo pronuncio horrible, aunque Fidencio fue también mi maestro en maya, nunca sacó nada de mí. Entonces le pido una disculpa. Bueno, Fidencio Briceño Chel nació en Jubilá, Texcoco, en Yucatán, en México. Es hablante nativo de mayatán, maya yucateco, licenciado en Ciencias Antropológicas con especialidad en Lingüística y Literatura por la Universidad Autónoma de Yucatán. Maestro en Lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y ha realizado estudios de doctorado en Lingüística Antropológica por la UNAM. Es profesor de lengua maya tanto del yucateco actual como colonial, así como de lingüística, traductología, literatura y cultura maya en universidades nacionales y extranjeras. Es investigador de la lengua y la cultura mayas de la península de Yucatán, lexicógrafo, traductor o intérprete maya-español maya. Ha coordinado y realizado diversas traducciones al maya, tanto de textos literarios como de documentos legales y del ámbito de la salud. Fue coordinador del proyecto de realización de las normas de escritura para la lengua maya de la península de Yucatán en 2014, así como del catálogo de lenguas indígenas nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2008 y el INALI 2009. Desde hace más de 30 años ha documentado la tradición oral maya de viva voz con los hablantes y especialistas rituales de la península de Yucatán. Entre sus reconocimientos destacan el Premio Guitberto Jiménez Moreno como autor de la mejor tesis de maestría en lingüística en 1998. La medalla Yuri Nosorov, otorgada en el Festival Internacional de la Cultura Maya en 2016, como reconocimiento a más de 30 años de investigación sobre la lengua y la cultura mayas. El reconocimiento a diputado profesor Pánfilo Novelo, otorgado por la Cámara de Diputados del Estado de Yucatán por más de 25 años de investigación y de defensa de los derechos lingüísticos y culturales del pueblo maya. Actualmente es investigador del Centro INA en Yucatán y coordinador de la sección de lingüística del mismo centro de investigación, donde coordina el proyecto Documentación, Fortalecimiento y Difusión del Maya Yucateco Peninsular. Esto es nada más una semblanza breve. Fidencio tiene muchísimo más, pero sería llevarle los minutos de su comunicación y hemos preferido hacerlo así. Muchísimas gracias, Fidencio. Muy buenos días. Primero quiero agradecer a Beatriz, a mi maestra Beatriz, por esta invitación y bueno, a ustedes por estar aquí este día. He querido presentarles una visión un poco resumida y comentada sobre el papel de los intérpretes y traductores en la época colonial. Obviamente me voy a centrar de algún modo más a lo que tenemos sobre las lenguas mayas y sobre el maya peninsular en particular, ¿no? Sin embargo, intentaré también ver qué es lo que pasaba en la Nueva España, ¿no?
Entonces, bueno, una primera cuestión sobre la que quiero partir es justamente esta discusión de cuántas lenguas había en la Nueva España a la llegada de los españoles, ¿no? Francamente no hay documentos certeros, es imposible poder saber con exactitud cuántas eran las lenguas. Sin embargo, esta enorme diversidad lingüística con la que se encuentran los europeos, pues hace, en algunos de los casos, que se señale la existencia de más de 500 lenguas. Otros más dicen que como lenguas vivas, lenguas como tal, había más de 300 en uso al momento del contacto, ¿no? Entonces, bueno, esto de algún modo obviamente no facilitó la propuesta tanto de dos caminos. Por un lado, la castellanización, y por otro lado, la cuestión de la religión. Entonces, esto de algún modo podemos decir que no era nuevo. La existencia de esta enorme diversidad era pues previa a la llegada de los españoles, y se habla en muchas ocasiones del uso de lenguas francas, incluso en documentación sobre escritos en lenguas indígenas. Se puede ver también el uso en algunos casos, en el caso de las lenguas mayas, de formas que pueden ser usadas en dos o más ramas lingüísticas, ¿no? En este caso, para este multilingüismo que se encuentra en la Nueva España, pues ha hablado mucho de la existencia de lenguas francas, y una de estas lenguas francas de mayor difusión y más conocida es el náhuatl, ¿no? Y ¿para qué eran usadas las lenguas francas? Pues francamente estas lenguas se usaban muchas veces en el comercio, ¿no? En contactos mínimos, y que tendrían que ver, muchos de los casos en este contexto, para las comunicaciones interdialectales e interétnicas, ¿no? Y hablo de interdialectales porque muchas de las veces eran dialectos diferentes de una misma lengua que no podían entenderse, y para lo cual crearon lenguas francas, ¿no? Entonces, bueno, un poco es lo que intento mostrar en este mapa, ¿no? Si el centro de difusión del náhuatl era esta parte central, sin embargo, se sabe que hoy día en 31 estados de la República hay hablantes de náhuatl, y el único estado donde no hay es justamente Yucatán. No sé por qué. Por otro lado estaba el llamado Reino de Michoacán, donde se hablaba el tarasco, poré o purépecha, que era también una de las lenguas utilizadas como lengua franca, una lengua de comunicación lingüística intergrupal. Y esto, a pesar de que ha sido señalado muchas veces, también se discute si realmente, siendo el purépecha una lengua aislada, si pudo haber sido una lengua franca, ¿no? Entonces ahí habría que hacer muchos más estudios. Sin embargo, autores como Frida Villavicencio, el propio Fernando Nava, dicen que seguramente hubo variantes dialectales del poré, y por eso había una lengua o una forma que era la que se usaba como justamente lengua franca, ¿no? Entonces, bueno, por ahí en esa región que está en verde es donde está. Y una tercera lengua utilizada como lengua franca, pues era la maya de la península de Yucatán. Esta que muchas veces los propios misioneros señalaban como la lengua que usaron no solamente para la península de Yucatán, sino también más allá, subiendo hacia Guatemala, pero también en la zona limítrofe entre lo que actualmente podríamos señalar como el estado de Tabasco, y era justamente donde se encontraban los límites de las lenguas mayas y las lenguas nahuas, ¿no? Y que a la postre sería una región muy, muy interesante para la creación de intérpretes, como veremos un poco más. Entonces, esta tríada de lenguas de algún modo sirvió para efectos de comunicación interdialectal, intertribal. Sin embargo, obviamente no facilitaba o no era funcional para los objetivos de la corona, ¿no? Entonces, bueno,
Siguiendo toda la documentación que se da a través de cartas, a través de manifiestos, podemos ver que esta diversidad lingüística se va señalando constantemente, ¿no? En los primeros años de la conquista, los misioneros de algún modo documentaron, ¿no?, la existencia de esta diversidad de lenguas, y solo entre 1524 y 1572 hay datos que refieren la existencia de al menos 109 obras, que no solamente tienen que ver con sermonarios, con los catecismos, etcétera, que tienen que ver básicamente con la cuestión religiosa, sino también hay gramáticas, vocabularios y otro tipo de documentos, ¿no? Entonces, de estas 109 obras, obviamente el náhuatl es el que tiene mayor número de obras, ¿no? Aparecen 66, del Tarasco 13, el maya, el otomí 10 por ahí documentados, y otras que tienen que ver con las lenguas de menor difusión, ¿no? Pero podemos ver una vez más que estas lenguas que funcionaron como lenguas francas fueron las más documentadas y por ende las que mayor difusión iban teniendo, ¿no? También, si nos enfocamos hacia ver quiénes fueron los que más atendieron esta diversidad lingüística, pues los franciscanos fueron quienes se distinguieron en trabajar sobre la documentación y el aprendizaje de estas lenguas. De estas 109 obras fueron 80 escritas por franciscanos, 16 por dominicos y 13 por agustinos, ¿no? Y bueno, como les decía, hay un verdadero shake, una verdadera mezcla de distintos tipos de trabajo, ¿no? Desde los más digamos, los que trataban de documentar la lengua per se, hasta los que hacían traducciones en estas distintas lenguas, ¿no? Si bien muchos de los misioneros venían no solamente con su castellano, sino también con, obviamente muchos de estos misioneros, muchos de los religiosos tenían que haber aprendido latín, pero no muchos eran políglotas. Entonces, algo que se refiere constantemente es el hecho de que se buscaba que hubiera siempre intermediarios lingüísticos en estas distintas lenguas, ¿no? Y obviamente los primeros intermediarios lingüísticos que aparecen son los que eran hablantes de estas lenguas francas y que posteriormente fueron sumándose hablantes de otras lenguas minoritarias, ¿no? Y a la postre fueron estos intermediarios que fueron convirtiéndose en los primeros intérpretes, ¿no? Y bueno, ¿quiénes fueron estos intérpretes? Si lo vemos a nivel macro, a nivel América, pues a la llegada de Colón había, se supone, más de 1000 lenguas agrupadas en 133 familias lingüísticas en esta parte del mundo, ¿no? Y bueno, en muchos de los documentos escritos tanto en la Nueva España como en el Perú, Ecuador, etcétera, se habla de algunas de estas lenguas que se convirtieron en lenguas hegemónicas porque eran las que mayor conocimiento se tenía de ellas y las que más se estaban usando por los propios misioneros, ¿no? Entonces, tendríamos que en México se destaca obviamente el náhuatl y el maya, ¿no? En Colombia y Venezuela el chibcha, en Paraguay y Uruguay y el norte de Argentina el tupí guaraní, y el aymara y el quechua en el Perú, Ecuador y Bolivia, que son de las lenguas más reconocidas, digamos, desde la época colonial y más documentadas hasta la fecha, ¿no? Y bueno, podríamos suponer que antes del arribo de los europeos, la diversidad lingüística y cultural obligaba a la existencia de esto que se llamaban los mediadores lingüísticos, ¿no? Sin embargo, hay poca investigación que pueda referir justamente las condiciones bajo las cuales se desarrollaba el oficio y cuáles eran las características, ¿no? En el área maya, por ejemplo, se habla que algunos de estos que
que también son conocidos como lenguas, tienen una larga tradición porque, como ustedes saben, en el caso de las lenguas mayas existen documentos que fueron llamados los chilam, como en el caso del chilam balam de Chumayel, y estos chilam, cuya descomposición sería chilam, literalmente significaría los que son boca, es decir, justamente los que son los intérpretes. Su primer papel en el área maya era justamente ser intérpretes o mediadores entre los entes sagrados y la comunidad. Entonces, esa larga tradición de la existencia de chilames se convierten, vamos viendo, ¿no?, cómo por familias estos mismos chilames van heredando este conocimiento, pero es en un contexto totalmente ritual, muy diferente a cómo se fue formando a los intérpretes a partir de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, en ese caso sí vemos que hay una condición: los que pueden ser intérpretes tienen que pasar por un ritual para que el chi, boca, pueda verbalizar. Lam es un morfema antiguo que es un verbalizador, ¿no? Entonces el chilam es el que verbaliza, pero únicamente en la tradición prehispánica era en el contexto ritual, ¿no?, como intérprete de los entes sagrados y la comunidad, y que luego todo este conocimiento pasó a ser parte de estos documentos conocidos como los chilam. Y esto que sí podemos documentar en el caso de las lenguas mayas, no se conoce para otras lenguas, ¿no? Los intérpretes empiezan a aparecer en estos contextos de diversidad lingüística, de contacto de lenguas, y obviamente a partir de la expansión y la conquista empiezan a aparecer estos nuevos intérpretes y traductores, pero con la necesidad de que estos sepan español, ¿no? Entonces, ¿quiénes fueron los primeros intérpretes? A la llegada de Colón se empieza a dar una tradición. Los primeros intérpretes que aparecen en toda América, ¿no?, fueron jóvenes que fueron raptados, fueron nativos que fueron raptados y que luego enseñóseles el español para convertirlos primero en bilingües, ¿no? Y es claro que hubo una necesidad de que estos intérpretes necesariamente tendrían que hablar su lengua nativa más el español. Y así es como aparece el primer intérprete conocido como Diego Colón, al que Colón bautizó así, y quien lo acompañaría en varios de sus viajes posteriormente. Entonces, este Diego Colón, al parecer, era de origen taíno y es el primero que acompaña a esta parte de la colonia, ¿no? Entonces, desde 1492, año en que llega Colón, hasta más o menos 1521, van apareciendo varios nombres de diversos conquistadores a lo largo de toda América. Pero algo que es muy común es que cada uno de ellos se hace acompañar de un intérprete o un lengua o un mediador, que es quien generalmente, como decía, es raptado y formado, ¿no? Entonces, a Vasco Núñez de Balboa lo acompañaban en esta expedición Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, dos personajes que a la postre serían importantes para el mestizaje lingüístico y cultural en la Nueva España, y particularmente para la zona de la península de Yucatán, ¿no? Entonces, bueno, esta expedición naufraga en las Víboras, o también esta zona conocida como los Alacranes, frente a la isla de Jamaica. Sin embargo, de ese naufragio sobreviven estos dos personajes, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, ¿no? Y bueno, hay un tiempo en el que no se sabe nada de ellos. Pero durante la expedición de Francisco Hernández de Córdoba, en la península de Yucatán, él tiene un enfrentamiento en lo que era conocido como el Cabo Catoche, Isla Mujeres, y se documenta entonces la participación de otros dos intérpretes que también fueron capturados y, digamos, preparados como intérpretes,
y bueno, aparecen con los nombres de Melchor o Melchorejo y Julián o Julianillo, Juliancillo, distintos nombres para estos dos jóvenes que fungen como intérpretes en esta parte de la misión. Más tarde, un año después, en 1518, Juan de Grijalva, en una segunda expedición, y a pesar de ser destituido, él es el primero en hablar de la existencia de México Tenochtitlán, y entonces se documenta que se empieza a buscar intérpretes para esta región, y es en Tabasco donde se rapta nuevamente a un nativo al cual bautizaron como Francisco, y sería el primer intérprete chontal, ¿no? Y bueno, se dice que es chontal, no sabemos si efectivamente hablaba Yocotán o cuál era la lengua que hablaba, ¿no? Porque en esta región, en ese entonces, también se hablaban otras lenguas mayas, ¿no? Por ejemplo, la variante actual de la maya de Campeche es una combinación entre chontal y yucateco, y por eso en los documentos incluso de siglos XVI y XVII se dice que los de esta región, del área de Potonchán, eran Ahnunilob, o los que hablaban mal la lengua. Y desde eso se documenta, no es que ahora digamos que los de Campeche hablen mal, no es cierto, ¿verdad, Mario? Es que así son de por sí. Eso dice Mario, ¿no? Bueno, después de Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, Cortés, el principal conquistador, designa a Diego de Velázquez, y se hizo a la mar en 1519. Su primer contacto es en una expedición que ocurrió en Cuzamil, lo que actualmente es conocido como Cozumel, y donde echa mano nuevamente de un intérprete que es conocido como Melchor o Melchorejo, el mismo que ya era conocido. Y bueno, Cortés bordea toda la península, y por ahí se entera del naufragio del buque de Vasco de Núñez, y también de que sobrevivieron tanto Jerónimo de Aguilar como Jerónimo de Aguilar, que vivía en Isla Mujeres como esclavo del señorío de Cab. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es mandar invitaciones y pedirles, a cambio de que se unan a la misión, el ser rescatados y que acompañen a esta parte de la conquista, ¿no? Jerónimo de Aguilar acepta, entrega esta carta a su captor, y se dice que lo liberan. Sin embargo, Gonzalo de Guerrero no acepta y le responde en estos términos, ¿no? Y cito: hermano Aguilar, yo soy casado y tengo 3 hijos, tiénenme por cacique y capitán cuando hay guerras. Cuando hay guerras, la cara tengo labrada y horadadas las orejas. ¿Qué dirán de mí esos españoles si me ven ir de este modo? Idos vos con Dios, que ya veis que estos mis hijitos son bonitos, y dadme por vida vuestra de esas cuentas verdes que traéis, para darles, y diré que mis hermanos me las envían de mi tierra. Ante la incorporación de Jerónimo de Aguilar al batallón de Cortés, obviamente el pobre Melchorejo es sustituido como intérprete, y bueno, ahí se dan varias razones. Una de las cuales es que Jerónimo de Aguilar tiene como lengua materna el español, pero además se señala que él tiene un conocimiento amplio, no solamente de ya la zona, sino también de un vocabulario que tiene que ver con las costumbres y el manejo del lenguaje especializado en las batallas, ¿no? Entonces, por ahí se dice que Jerónimo de Aguilar no solamente tenía el conocimiento de las armas, sino también de estrategias de guerra que tenía que trasladar hacia la lengua maya, y entonces ese conocimiento no lo tenía Melchorejo. Y es la primera vez que se habla de lenguaje especializado y de vocabulario especializado que se necesita para la labor del intérprete. Y de acuerdo a su viaje, pues Cortés sostuvo una batalla en Centla, con la cual, aquí en tierras de nuestro amigo Mario,
logró vencer a los mayas fundando la villa de Santa María de la Victoria, hoy conocido como Frontera. Y fue justamente aquí donde decíamos, era la zona convergente entre lenguas nahuas y lenguas mayas, y en donde justamente se hablaba constantemente de la necesidad de lenguas francas y de intérpretes. Y obviamente es la zona en donde Malintzin, Malinali o la Malinche habíase formado como intérprete, ¿no? Y bueno, Malintzin es dada como obsequio junto con otras esclavas como parte de este acto de paz hacia Cortés, ¿no? Y bueno, Malintzin, como ustedes saben, hablaba náhuatl y se dice que maya. No se sabe a ciencia cierta qué dialecto del maya. Seguramente no era maya peninsular, no era maya tan, sino probablemente una lengua chontalana, ¿no? Pues había sido esclava del señorío de Potonchán, esta zona en donde, reitero, los documentos señalan que hablaban nuniltán, o sea, hablaban mal la lengua maya, la lengua, ¿no? Y las otras eran las variantes, y eso se reconoce en los documentos del siglo XVI y XVII, ¿no? A partir de ese momento, entonces, Malintzin acompañaría a Cortés en su viaje hacia Tenochtitlán y se convierte así en la primera mujer intérprete reconocida, pero además es la primera intérprete que se reconoce hablaba al menos 3 lenguas, ¿no? Una lengua maya, náhuatl, o una lengua náhuatl podemos decir también, ¿no? Y español. Y bueno, en otra parte, bueno, todavía vamos bien, ¿verdad? Si no, tú me avisas. Se van dando ciertas ordenanzas, leyes, y en donde vamos viendo obviamente cómo se van tejiendo las primeras políticas lingüísticas coloniales, y que por un lado podemos ver que hay tanto algunas que hablan a favor de las lenguas indígenas y otras que van recomendando o legislando a favor del uso del español. Y bueno, todo esto tiene que ver, decíamos, con este contexto de la diversidad lingüística, en donde las lenguas francas pues no servían de mucho para no solamente la acción de catequizar, sino también para la difusión del castellano. Entonces, los propios documentos señalan que hay varias propuestas y van partiendo de 2 posibles soluciones. Uno, que los indígenas aprendieran el castellano, o otros estaban a favor de que los misioneros estudiaran y aprendieran las lenguas indígenas. ¿Y qué pasó? Bueno, al principio, obviamente la corte española optó por la primera solución, que los indígenas aprendieran el castellano, ¿no? Y hay una primera ordenanza de 1516 que planteaba, incito, que haya un sacristán que muestre a los niños a leer y escribir hasta que son de edad de 9 años, especialmente a los hijos de los caciques y de los principales del pueblo. Asimismo les muestren a hablar romance castellano, y hace de trabajar con todos los caciques e indios cuanto fuera posible que hablen castellano. Y bueno, voy destacando ahí unas cosas que aparecen en azul. En 1550, un capítulo de las leyes de las Indias insiste en la necesidad de difundir el castellano ante la gran variedad de estos idiomas nativos. Y en 1575 ya hay una propuesta, digamos, de este lado del mundo, y en donde el virrey Toledo ordena que, cito, todos hablen la lengua general del lugar y aprendan la española y usen de ella, de manera que en las dichas lenguas se les pueda enseñar la doctrina cristiana y ellos la puedan aprender y mejor comunicar con los españoles. En ese mismo documento se señala que esta enseñanza debe darse con prioridad a los hijos de los jefes indios. De algún modo vemos que entonces la formación como
entes bilingües no era para toda la comunidad, sino solamente, y se reitera constantemente, a los hijos de los principales, a los hijos de los caciques, a los hijos de los ricos, ¿no? Y esto mismo es lo que teníamos en 1516, ¿no? Que se va retomando. Y cito: ordeno y mando que en cada repartimiento haya casa de escuela para que los muchachos, especialmente los hijos de los caciques, principales y demás ricos, se enseñen a leer y escribir y hablar la lengua castellana como su majestad lo manda, para lo cual se procure un niño ladino y hábil, de que hay bastante número en todas partes, que sirva de maestro. Otro elemento que aparece aquí en esta ordenanza es que se enseñen a leer y escribir y hablar la lengua castellana, ¿no? No solamente era el uso oral, sino también la parte escrita, ¿no? Que empezaba a aparecer. Sin embargo, en contradicción a lo que ya se ha citado, Felipe II prohibió ordenar a los clérigos que ignoraran las lenguas indígenas, y hay ahí mucho debate en que si efectivamente los clérigos tendrían que aprender las lenguas indígenas, dónde, cómo y cuándo se tendrían que hacer, ¿no? Entonces, esta prohibición se aplicó por primera vez en 1580 con el náhuatl en México, ¿no? Hay documentos que refieren también que a los clérigos que llegaban a la zona maya tenían que acreditar que hablaban la lengua general del lugar, ¿no? No existía el INALI, pero había escuelas de enseñanza. En 1618, Felipe II dio a conocer la ordenanza 43, en la que se decía: encargamos y mandamos que los sacerdotes, clérigos o religiosos que fueren de estos reinos a los de las Indias y que pretendieran ser presentados a las doctrinas y de beneficios de los indios, no sean admitidos si no supieren la lengua general en que han de administrar, y presentar en fe del catedrático que la leyere, de que han cursado en la cátedra de ella un curso entero o el tiempo que bastare para poder administrar y ser curas, ¿no? Entonces, estas escuelas de enseñanza obviamente se empiezan a dar muy temprano, en 1600, bueno, no ni tan temprano, en 1602, ¿no? Y hay una primera escuela de enseñanza, no en Mérida, sino en Valladolid, en la zona donde más maya se habla hasta la actualidad. Está la primera escuela de enseñanza en maya que certificaba, digamos, y existía otra en Maní, en donde también se certificaba, y se puede ver en los documentos que se decía que no podían ser certificados los de Maní en Valladolid o los de Valladolid en Maní. Ahí sí tenían bien claro este pre-INALI, que había variantes, ¿no? Y esto no lo señalan así, pero en Maní, la zona donde se da el auto de fe, se habla una variante diferente que también está documentada, y que bueno, en el siglo XVI y XVII recibe mucho, digamos, los Xiu, que no eran mayas, sino nahuas, empiezan a formar de diferente manera los hablantes, y estos tienen una variante totalmente distinta a la que se tiene en el oriente de Yucatán, en Valladolid. Entonces, por eso la existencia de dos escuelas de enseñanza en la península de Yucatán, ¿no? Bueno, para el efecto, muchos dignatarios de la iglesia apoyaron este punto de vista de 1516, de tal forma, y aquí fue el acabose, se vino reiterando cada vez, y ya para 1769 el arzobispo Lorenzana, ni más ni menos que el arzobispo Lorenzana de México, dice, y cito: el mantener el idioma de los indios es contagio que aparta a los indios de la conversación de los españoles, es mantener en el pecho una ascua de fuego, un fomento de discordia y una piedra de escándalo, para que se miren con aversión entre sí los vasallos de un mismo soberano. Y bueno, ya para 1770 vemos que la corona española obviamente retoma esta propuesta del arzobispo y este parecer mexicano, y decide entonces
que, incito, se pongan en práctica y observen los medios que van expresados y ha propuesto el Arzobispo de México para que de una vez se llegue a conseguir el que se extingan los diferentes idiomas de que se usan en los mismos dominios y solo se use el castellano. Entonces, esta ya es una política lingüística que empieza a tener germen en México y que retoma la corona. Entonces, bueno, pues va, ¿no? Y se empieza a imponer el español, ¿no? Sin embargo, y a pesar de todo lo encomendado y ordenado a los frailes, la mayoría de ellos no estaba de acuerdo con esta propuesta de hispanización del indio. Y justamente muchas veces decía que precisamente el que aprendieran el castellano era darles poder para saber exactamente qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, había dos razones. Por un lado, se argumentaba que no había suficientes misioneros para poder difundir y enseñar el castellano en este extenso territorio, y por otro lado, lo que ya señalaba, ¿no? Que era muy peligroso dar a neófitos la posibilidad de leer por sí mismos los textos sagrados, ¿no? La lengua es poder finalmente, ¿no? Entonces, y eso lo tenían bien claro algunos de los misioneros, ¿no? Por lo que entonces, y aquí es donde empezamos a ver ya algunas cuestiones que en la práctica se estaban dando, ¿no? Los textos sagrados irían en latín, quedando prohibida su traducción a lenguas indígenas. Obviamente el catecismo no fue uno de estos, porque pues al final de cuentas el catecismo es uno de los documentos más traducidos en todas las lenguas de la Nueva España y de la América en general, ¿no? Pero se adoctrinaría al indio en su propio idioma. Entonces, hay documentos bien interesantes y letanías que se empiezan a usar, y hasta hoy día en el pueblo de Xoquén, el centro del mundo maya, en donde, por ejemplo, en el ritual de la Santa Cruz se habla la verdadera maya, y tengo casi 20 años tratando de documentar el ritual, y bueno, después de 14 años me permitieron grabarlo. Ahí no se permite sacar fotos, ni grabar, ni escribir, ni nada, hasta que fuera del ritual, obviamente, y con algún otro ritual, con agua sagrada, de estas que ustedes ya saben, pone alegre a la gente. Los guardianes de la cruz me pidieron grabar una de las letanías, y bueno, lo grabé y no entendía nada, y lo que dicen es que es la Hachmaya. La verdadera maya es la maya de los dioses. Ya con algunos trucos por allí, y estando reiteradamente escuchando, pues voy descubriendo que realmente no era maya. Era una mezcla entre latín y maya, pero para los guardianes de la cruz es la verdadera maya. Y bueno, se me ocurrió decirles, ¿es que es latín? No, man, casi me cuelgan por allá. Entonces, bueno, eso no solamente se da en Xoquén y en Carrillo Puerto y en Tzulá, sino que también en Guatemala, justamente en algunos rituales documentados con Itzáes y Mopanes, sucede exactamente lo mismo. Es la lengua antigua, la lengua de los dioses, y esta solamente lo sabían los abuelos, y se necesita traducir, y bueno, no se ha podido traducir porque no es la lengua, es una combinación entre el latín y las formas coloniales de estas lenguas, ¿no? Bueno, entonces decíamos que ya los sacerdotes tenían la obligación de conocer la lengua general de la región, y bueno, estas leyes que ya se habían estado proponiendo, pues obviamente no iban aplicándose. Sin embargo, vamos viendo que jurídicamente realmente no hay una sola ley que hable del español como
la lengua de la Nueva España posteriormente, ¿no? Sin embargo, en la práctica vamos viendo que se va haciendo uso o se va obligando el uso de el español, y las lenguas autóctonas van quedando en la clandestinidad, sobre todo en el contexto religioso, ¿no? Aunque en la práctica las lenguas indígenas siguieron utilizándose hasta más o menos el siglo XVIII. Bueno, ya habíamos dicho, ¿no?, que ante este enorme contexto de diversidad lingüística, pues obviamente uno de los primeros obstáculos que veíamos es que justamente había tantas lenguas que no había posibilidad de entenderlas. Entonces la imposición del castellano se fue dando también de otro modo. Vamos viendo que la cristianización se va haciendo, ¿no?, mediante el reemplazo de las religiones. Pero algo que queda bien claro es que por un lado se va haciendo a un lado no solamente las lenguas indígenas, sino también los distintos rituales. Y a lo que quiero llegar es que, si bien los intérpretes y los traductores estaban de algún modo siendo tomados en cuenta, pero una de las dificultades que se va viendo claramente es que el paso de las distintas religiones que eran politeístas a una religión monoteísta, y además en donde estas distintas religiones tenían rituales en donde también había mujeres que eran diosas. Entonces hay un discurso que se va cambiando, y vemos claramente en los famosos Chilam Balam, otra vez en el caso de la península de Yucatán, como las que antes aparecían como diosas, ahora en los nuevos discursos ya traducidos por los propios hablantes de maya, aparecen como brujas, ¿no? Es el caso de Xcanleoch, que era la, digamos, esposa de Yuncash. Yuncash es el dios del bosque, y Xcanleoch era ni más ni menos que la diosa Mazorca, y esta diosa Mazorca es convertida en bruja, ¿no? Entonces hay este proceso de cambio del discurso ante la necesidad de acomodar las cuestiones no solo lingüísticas sino también culturales hacia una nueva religión. Y lo mismo sucede con la implementación de la normativa española en todas las regulaciones en los actos jurídicos. Nuevamente había toda una digamos una estructura jurídica en las comunidades, y las hay todavía en varias de las comunidades mayas, particularmente en Quintana Roo, que es con las que yo trabajo, ¿no?, en donde hay jueces mayas, hay jueces tradicionales, etcétera, etcétera. Y también hay cargos y obligaciones en las comunidades. Sin embargo, al trasladarlo a las normativas y a las cuestiones jurídicas españolas, estos espacios que antes ocupaban los y las mayas también desaparecen. Y entonces vamos viendo que en algunos de los documentos, ¿no?, solamente aparecen, por ejemplo, en algunos vocabularios, quiero decir, aparecen los términos de los cargos que había antes de la llegada de los españoles, y que luego empiezan a ser traducidos y trasladados a las nuevas normativas, ¿no? Entonces, tanto el intérprete como el traductor, ¿no?, al hacerse bilingües, obviamente les queda todo el aparato español, y que es el que sirve para las traducciones, ¿no? Y aquí se van perdiendo muchas de estas cuestiones. También quiero, ya me empiezo a desesperar, conforme avanzó la conquista, cada vez aparecen más los intérpretes, y podemos ver que ya para el siglo XVII y XVIII estos aparecen como ayudantes de gobernadores y de la justicia, ¿no? Ese era su rol. Y en la recopilación de leyes de los reinos de las Indias es donde ya se dice por primera vez, se reconoce por primera vez no solamente el papel, sino también la existencia de los intérpretes, y se señala que no pueden pedir ni recibir de los indios ropa, comida o joyas, ¿no?
En 1537 se autoriza a los indios ser acompañados de un cristiano amigo suyo para que dé fe de la exactitud de lo que dicen los intérpretes. Pero también en 1563 la interpretación adquiere jerarquía profesional. Como ya habíamos visto, se les fija un sueldo según el número de preguntas o de palabras que interpretan y se les fijan días y horas de trabajo, y es lo que siempre nos ha dicho nuestra maestra de traducción, la doctora Georgian: hay que cobrar, es un servicio. Pero bueno, no aprendemos. El Tesoro de la Lengua Castellana de Covarrubias, que se publica en 1611, es el que define por primera vez las características del intérprete. Y cito: intérprete es el que vuelve las palabras y conceptos de una lengua en otra, en el cual se requiere fidelidad, eso nos dice siempre Georgian, prudencia y sagacidad, y tener igual noticias de ambas lenguas y lo que en ellas se dice por alusiones y términos metafóricos. Interpretar es mirar lo que en esta otra lengua le puede corresponder. Y justamente eso es lo que hacían los intérpretes, buscar correspondencias al español, pero no al revés, y justamente por eso elementos lingüísticos y culturales se fueron perdiendo, porque no hay correspondencia con un modelo diferente de pensar, ¿no? Y en ese sentido coincido con varios autores al señalar que el papel, el rol del intérprete, el traductor, el mediador, el lengua, o como quiera que se le llame, pues fue muy importante, ¿no? Durante el contacto lingüístico y cultural, pero este rol empieza a desaparecer a partir del siglo XVIII y más en el siglo XIX, no solo en los espacios administrativos, sino también en los espacios comunicativos, ¿no? Entonces, algo que ya estaba fijado incluso, desaparece. Queda claro que gracias a la mediación, justamente es que se pueden conocer de algún modo parte de la historia. Sin embargo, también hay que decir que siendo este un rol impuesto según las disposiciones de las autoridades españolas, es de suponer que el desempeño de la figura del intérprete fue una acción ligada a políticas lingüísticas del momento, pues solapadamente se iba imponiendo la cultura y la lengua española, como ya he dicho, ¿no? Y bueno, el intérprete en la Nueva España no solamente facilitó las acciones jurídicas, administrativas y religiosas, sino también contribuyó, seguramente inconscientemente, ¿no?, con esta condición de bilingüe habilidoso, al desarrollo y avance de la lengua española, y de este modo se fueron también perdiendo las lenguas locales, y en esa pérdida no solamente fueron las lenguas minoritarias, sino también algunas de las lenguas francas fueron perdiendo espacios, ¿no? Y algunas más por justamente el uso constante de estas lenguas hegemónicas, ¿no?, fueron también difundiéndose cada vez más, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, también podemos ver, decía que en un principio era más bien el rol del intérprete en esta parte, sobre todo oral, pero ya para el siglo XVII y XVIII se va imponiendo también el uso de la escritura, entonces aparecen los traductores. Y bueno, coincido también con Lenz, con Mark Lenz, al decir que al menos eran 4 las tareas principales ya de los intérpretes y traductores en el siglo XVIII, y no se hacía la distinción entre intérprete y traductor, que constantemente, otra vez Georgian nos dice, son diferentes los papeles, ¿no? Entonces, uno era traducir documentos de tierras, ¿no?, todos los que tienen que ver con la administración de la justicia. 2, traducir peticiones, y vemos felizmente que para el siglo XVIII muchas de estas peticiones y quejas venían escritas en maya, ¿no? También, como tercero, era escribir bandos y otras órdenes oficiales en maya. Y cuarto, interpretar verbalmente los procesos legales entre mayas y españoles, ¿no?
vemos cada vez más que su papel quedaba en la administración de la justicia y la parte religiosa fue quedando atrás, ¿no? Bueno, esto creo que ya lo había dicho, que en la práctica se fueron expandiendo las lenguas hegemónicas. Finalmente, quiero decir que la labor del intérprete fue tan importante que su rol fue reconocido, remunerado y para el cual era preparado, aunque como pudimos ver en el caso de las lenguas mayas de manera dinástica, porque había una tradición y se heredaba pues el papel de intérprete con este papel inicialmente ritualizado, ¿no? Y por eso podemos decir, y bueno, Mariquén ha hecho una tesis en el caso de los jueces mayas de Calquiní en Campeche, donde justamente se ve que los jueces son también intérpretes y traductores y siempre lo ven como un ritual, porque tiene toda esta historia detrás de que el lenguaje jurídico es un lenguaje finalmente ritualizado y si haces mal el trabajo, te castigan, ¿no? Entonces así podemos decir también que su reconocimiento fue una política lingüística que, bueno, hay que decirlo, bien valdría la pena recuperar hoy día para restablecer el valor de nuestras lenguas originarias y hacer valer también las leyes actuales y hacer que las instituciones hagan lo que por ley les corresponde. Desgraciadamente, decía, en el siglo XIX se pierde la función del intérprete jurídicamente y creo que en la actualidad solamente se va recuperando bajo ciertas condiciones, pero bueno, el papel del intérprete en la Nueva España podemos ver que sí fue muy importante, pero también de algún modo tuvo que ver con las políticas del momento, ¿no? Y creo que sobre eso habría todavía que trabajar más y seguramente en este coloquio podríamos seguir discutiendo sobre ello. Y bueno, ya con esto cierro agradeciendo nuevamente la invitación a Beatriz y a ustedes su presencia. Yumbotic, ni bola. Para preguntas. Pero al principio Beatriz dijo que las dudas las resolvían Daniel y ella. Nada, es cierto. La resuelvo, pero no creo que pueda. ¿Pero hay alguna pregunta? Sí, no es pregunta, pero sí es un comentario. Yo creo que, una reivindicación local. Yo creo que entre las lenguas francas del 16 estaba también el chontal. En las probanzas de Montejo contra Alvarado, ¿sí? Él habla exactamente de cómo la lengua que se utiliza en el comercio, de todo el comercio circunpeninsular de la península, es chontal, no es maya. Es decir, como son los chontales los que controlan el comercio desde Chicalanco hasta Nito, se van expresando en chontal. Entonces es muy interesante, como tú decías, el papel que va a jugar Tabasco, porque ahí tenemos también variantes particulares de náhuatl, ¿no? Que incluso son considerados no nahuatlatos, sino menoxicas, porque hablan una variante de náhuatl que tiene que ver incluso con el popoloca, es todo un enredo, ¿no? Y esto aparece en un juicio de 1542. Y luego preguntarte si nos podrías dar algunos datitos más acerca de lo que hablaste, esta relación del latín antiguo, que a mí me tocó ver en donde son los sacristanes los que hablan en latín, pero no mezclan las lenguas. Yo lo que vi, el men habla en maya, ¿sí? El sacristán habla en latín, y me tocó también en Nevaj, ¿no? Donde ya incluso en las ceremonias mortuorias hay diálogos entre el sacristán y el balbastish, pero el sacristán habla en latín, suavizando, ¿no? En latín que ni ellos entienden, no se entendía nada, y no lee, o sea, declama en latín, y el balbastish le responde en ishil, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan ahí? ¿Son como lenguas de prestigio o
¿por qué esta mezcla tan curiosa? Sí, seguramente, pues esto no es porque hayan seguido las leyes, ¿no?, de el uso del latín para estos tipos de textos y letanías. No, lo que yo he visto, y es lo que pasa en Shoken, en estos lugares, es que en el caso del Shoken es bien interesante porque es el más anciano el que habla en el Hachmaya, que a final de cuentas es latín, y el joven es el que habla en maya, ¿no? Entonces sí hay ese diálogo, podemos llamarle, entre las dos lenguas, pero quien va sentando, digamos, el que es primera voz, siempre es en latín. Entonces, de ese modo, creo que sí, lo están viendo como la maya o la lengua antigua, y muchas de las veces no saben que están hablando, están rezando, cantando en latín, ¿no? Entonces, eso pasa igual como Pan, con Itzá, que lo han aprendido y no está escrito en ningún lado, lo aprendieron de oídas, porque el abuelo así cantaba, porque el sacristán se los enseñó, pero no está escrito, ¿no? Entonces, eso sí dificulta saber realmente qué es, pero sí, siempre el latín va en primera voz y la lengua indígena como segunda voz. Los clérigos, por lo tanto, se formaran en escuelas especializadas. ¿Quién daba clases? Bueno, sí, los primeros indígenas que fueron formados como intérpretes se convirtieron en maestros de escuela, así se señala, y eran los que enseñaban. Entonces los clérigos al menos tenían que pasar un año de enseñanza para aprender la lengua y se les otorgaba su certificado, digamos, y es con lo que ya podían, si no acreditaban, eran regresados. Y se dan también algunos de los nombres, ¿no? Y bueno, el antiguo Colegio de San Ildefonso es la primera escuela de enseñanza de náhuatl, y al menos en Yucatán estas dos escuelas, ¿no? Y bueno, había también en Michoacán otra. Y bueno, en Guatemala también. Sí. Sí, pero eran los indígenas quienes enseñaban. ¿Y entre intérprete y maestro había una diferencia de estatus? No es claro. Yo, al parecer, los primeros intérpretes, en el caso de Maní, que es lo que he estado estudiando ahora, se habla de varios que fueron a la vez, y es que ahí es donde hay un entrecruce de varias cuestiones. Eran además los ritualistas, lo que ahora se conoce como Jmen, que sabían las palabras antiguas, eran los que se convertían en maestros e intérpretes, ¿no? Y luego se fueron formando a otros más jóvenes, pero los primeros eran estos ancianos que además eran ritualistas, ¿no? Sí. Expresaba de Restana de la desaparición de los tres puntos que ha dado. Si yo me voy y pienso en mis papas como la península ibérica, creo que se puede llegar a problematizar estas condiciones. No sé si esa ordenanza del título 16, por llamarla así, está o no en las leyes de acuerdo del título 12, pero en cualquier caso es que no hay monarquía española, no hay monarquía católica. Es el segundo periodo de regencia de Cisneros, todavía quedan 3 años para que llegue, un año para que llegue Carlos V, ni siquiera es todavía monarca, y es que la preocupación, o sea, sí tienen un correlato, creo, muy evidente, que no sé si ha sido estudiado, que quisiera, no sé si la referencia, que es la evangelización forzosa por conquista de los todavía musulmanes
Ya a partir de 1520 empezaron de 1525, morisco. Entonces, ahí hay políticas lingüísticas efectivamente de españolización, aunque es que es muy parecido. O sea, la primera década es solamente la élite. Sí. Cisneros es digamos, el que va a Granada mandado por los reyes cuando se constata lo que para los reyes es el fracaso de la política de Manfredo en 1516, y está viva Isabel, por supuesto, y está vivo Fernando de la Gran Teresa. Entonces, en eso es muy parecido. Para 1580, ya con la monarquía plenamente instalada en el reinado de Felipe II, es que la lengua no es una preocupación, es una herramienta, como parece indicar esto mismo. Ya es un imperio global y multilingüe, la propia corte, digamos, nosotros pensamos es un multilingüe, el propio rey es bilingüe en español. Y el último ejemplo que ponía pues es que es la España borbónica ya plenamente instalada, y después, por ejemplo, en la península y en la guerra de sucesión, casi 40, 50 años después, con esa cronología, de las leyes de Nueva Planta. Ya bueno, por primera vez el uso oficial en cancillería, notaría, parlamentos, por ejemplo del catalán, que tenía para ese momento oficial. Entonces, yo no lo veo, no veo tampoco en Indias, por decirlo así, ¿no? Una cosa tan lineal. Yo veo paralelismos muy evidentes con lo que está pasando, digamos en la sede metropolitana, que quizás puedan explicar particularmente, me llama mucho la atención que eso es exactamente el instituto político, lo mismo que se está haciendo, la publicación de gramáticas profesionales, vocabularios en árabe, además vernáculo, no árabe coránico, árabe vernáculo, para que se pueda evangelizar, y no evangeliza en el país. Claro que en el país sí hay convertidos alfaquíes, digamos, imames, mezquitas que sí se convierten y que se convierten en sacerdotes. Pero bueno, Sí, sí, evidentemente, si vamos comparando, se puede ver una línea ahí, ¿no?, de sucesión de cosas que se van repitiendo, y seguramente tiene que ver lo que sucede ahí y lo que finalmente sucedió de este lado, ¿no? Pero no conozco algún trabajo que haga esa comparación. Yo no soy historiador, soy metiche y me trato de ver la cuestión de la lengua y la creación de políticas lingüísticas que pueden explicar un poco lo que sucedió con la pérdida de lenguas indígenas, ¿no? Sí, nada más agregar que incluso algunos manuales de conversión de moros en la utilización de indios. Y no solo eso, lo que tú señalabas sobre el empleo del árabe, vernáculo popular, que finalmente va a influir en el caso de las lenguas mayas, porque Fray Francisco de la Parra toma del árabe los signos para el tresillo y el cuatrillo, ¿no?, que son los que seguimos utilizando para el tzaka y demás, ¿verdad? Vienen de la alfabetización y adoctrinamiento en árabe. Exactamente. Sí, aparecen a veces citados incluso en algunos de los concilios provinciales. Sí, solo estos contextos. Quizá algunas de las anotaciones respecto al papel del intérprete, como introduce, como difunde, a veces mencionamos inconscientemente la cultura y la lengua castellana, ¿no? En algunos, probablemente esto aplique muy claramente para el área maya, pero para otras regiones de la Nueva España. Pienso en el norte de Jalisco, Durango, Nayarit, donde yo he encontrado que los intérpretes indígenas ni siquiera hablan castellano. Los intérpretes indígenas están interpretando del hora de Huichol al náhuatl. Y en realidad el que termina traduciendo del náhuatl al castellano es un español, que es una autoridad que muy probablemente son también, o al mismo tiempo son hacendados, rancheros,
autoras o autores que están necesitando a alguien que les traduzca al náhuatl y esa traducción nuevamente al castellano. Entonces ahí más bien el intérprete a lo que ayuda es a difundir el náhuatl en una región altamente... Sí, justo por decir en otra parte que de algún modo las lenguas que fueron lenguas francas y luego se convirtieron en lenguas hegemónicas fueron las que se fueron difundiendo porque en contextos justamente de multilingüismo el náhuatl era el que más se usaba, ¿no? Entonces sí, a lo mejor sí habría que hacer esa distinción, ¿no? En algunos casos fue el náhuatl la lengua que funcionó para ello, ¿no? Sí, no, muchas gracias. No, hubo varias, ¿no? Justo lo que decía Mario, en esta región de Tabasco y Campeche, el área de Potonchán, seguramente debió de haber una lengua franca o una variante que combinara el chontal y el yucateco, ¿no? Una variante que funcionó como lengua franca y para estos procesos de comunicación mínima, ¿no? También en algunos casos lo que vemos hasta la actualidad en los Altos de Guatemala es que hablantes de quiché, cachiquel, tzutujil crean una cuarta lengua que es una lengua interdialectal, una combinación de todas estas, ¿no? Y eso es muy común en los espacios de intercambio comercial sobre todo, ¿no? No están del todo documentadas, pero en la época colonial sí se dice reiteradamente que los de esta región de Potonchán hablaban una lengua extraña, una lengua diferente a las demás lenguas y seguramente era una de estas. La maya de la península de Yucatán, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, probablemente otras variantes, sí. Muchísimas gracias.